La atención sobre Venezuela es cada vez más alta y por primera vez Nicolás Maduro abre un escenario real sobre su salida del país. Esto en una conversación telefónica con Donald Trump que fue ventilada por medios de comunicación y luego confirmada por el mismo gobierno de Estados Unidos. Pero sus exigencias parecen sugerir el mantener el poder tras bambalinas. ¿Podría ceder a esto Donald Trump? En medio de dicho escenario, el mandatario estadounidense también dijo que su lucha antidrogas también podría ejecutar ataques sobre territorio colombiano, a lo que el presidente Gustavo Petro dijo: esto es declarar la guerra. ¿Qué tanto de esto es cierto y qué tanto es careo político? Hablamos con el internacionalista Víctor Mijares. Hoy es miércoles 3 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, noticias de las últimas 24 horas. Tras la decisión del Partido Centro Democrático de expulsar a Miguel Uribe Londoño, precandidato hasta ese momento del Centro Democrático a la presidencia, recordemos, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, hasta Roy Barreras apareció e intentó aprovechar la situación y le ofreció al señor Miguel Uribe Londoño un espacio en la lista que llevará al Senado de la República. Esto después de toda una situación política tensa en la que el señor Uribe Londoño dijo: ojalá el Centro Democrático reconsidere su decisión frente a lo que considera injusto. Uribe Londoño habría hablado con Abelardo de la Espriella para ofrecerle su apoyo en momentos en que la encuesta de Inbamer ha dicho que tiene una opción en este punto del 18%, mientras que Uribe Londoño no alcanzaba más de los 3 puntos, por lo que esto habría significado saltarse la autoridad del Centro Democrático y, por supuesto, del expresidente Álvaro Uribe. En este punto, las cosas no parecen negociables. Un movimiento inesperado en gobierno. Se va Angie Rodríguez de la dirección del DAPRE. Era una de las figuras de confianza del presidente Gustavo Petro en el último año. Asumirá la que entonces era vicedirectora, Leti Leal. En este punto se sabe que hubo una fuerte diferencia entre Rodríguez y el presidente Gustavo Petro por la selección de una figura de confianza para una contratación. Al parecer, Angie Rodríguez no estuvo de acuerdo con el nombramiento de José Alexis Maecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones para Fiscales. Un nombre bastante largo el de ese cargo, pero Angie Rodríguez era una de las personas más cercanas al presidente, ha estado a su lado en muchos de los movimientos, estuvo con él en Nueva York en medio de toda la atención de su presentación, su participación ante la ONU, estuvo sosteniendo banderas junto a él en sus manifestaciones en Plaza Pública, en la Plaza de Bolívar. En fin, era una de las personas de mayor confianza del presidente, lo que significa pues la salida de otra de esas fichas claves para el mandatario. ¿Qué ocurre en el círculo del presidente en este punto? Lo dijo el Pentágono este mismo martes. Hay un plan de contingencia ya en este punto por si Maduro deja el poder en Venezuela. Así lo dijo el portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, sobre los ataques estadounidenses contra lanchas en el Atlántico, pero no dio detalles sobre las eventuales posibles acciones en tierra y aire contra Venezuela desde Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de las declaraciones del presidente Donald Trump y de lo que filtró
el diario The New York Times el 28 de noviembre sobre una conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, en la que tanto The New York Times como la agencia Reuters dijeron: Maduro manifestó la posibilidad de salir de Venezuela, de dejar Venezuela. Esta sería la ocasión en que más cerca se ha llegado a esa posibilidad en los años de gobierno que lleva Nicolás Maduro y del chavismo en ese país. Pero su lista de exigencias es bastante grande. Y asimismo, esto también tiene un peso político para Donald Trump. ¿Qué significa tanto para sus votantes como frente al poder, frente al Congreso de Estados Unidos, que recientemente le dio un espaldarazo al no votar negativamente la suspensión de los ataques? Y en declaraciones este martes, el mandatario estadounidense señaló que en Colombia, habiendo la cantidad de droga que hay, también es posible que haya ataques. ¿Qué tanto de esto es cierto? Lo hablaremos a lo largo de este episodio. Esto dijo Donald Trump recientemente acerca de la droga que, según él, se genera desde Venezuela y llega a Estados Unidos. Hemos salvado una media de 25,000 vidas. 25,000 vidas han estado enviando cantidades suficientes de este horrible fentanilo y otras sustancias como la cocaína y otras cosas. Pero el fentanilo es en este momento el líder del grupo que está matando a toda nuestra nación. Puede matar a alguien, es una sustancia muy peligrosa. Conozco a mucha gente cuyos hijos eran drogadictos. Tomaron una pequeña muestra y murieron. No podían creerlo. Por supuesto, son muchas las voces que señalan que el interés de Donald Trump es otro. Por ejemplo, esta declaración del 2023 daba a entender su enfoque en el petróleo. Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Víctor Mijares, analista, profesor e investigador especializado en política exterior, seguridad, defensa, geopolítica y juegos de guerra, está con nosotros. Es profesor asociado de Ciencia Política de Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Bienvenido, profesor. Quisiera preguntarle esto primero: el escenario en el que estamos, las peticiones de Maduro para dejar el poder y la conversación ventilada por medios de comunicación con Donald Trump. La situación actual es pues muy delicada, desde luego, y estamos en una coyuntura muy particular en donde los gobiernos, tanto el gobierno de facto de Venezuela como el gobierno de Donald Trump, han reconocido sí comunicaciones, pero no han dado detalles acerca de esas comunicaciones. No han dicho exactamente qué se ha discutido allí. Eso ha sido más bien un trabajo de los medios. Desde luego que el gobierno de Donald Trump ha tratado de mostrarse en una posición de fuerza al momento de negociar, desde luego, pero en el caso del gobierno de facto de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha tratado de no dar detalles con respecto a esto, porque esa lista de demandas, esa lista de solicitudes, esa lista de condiciones que impondría o que trataría de imponer Nicolás Maduro, pues es una lista que lo ampara a él y a su círculo más cercano, y que además podría dar unas condiciones, podría crear unas condiciones que serían adversas para muchos de los grupos de poder dentro de la propia Venezuela. Maduro no puede libremente renunciar e irse a una especie, digamos, de exilio dorado y dejar allí a cargo a los hermanos Rodríguez sin que esto no choque con los intereses, por ejemplo, de otros grupos de poder muy importantes, por mencionar solamente dos: el que dirige Diosdado Cabello y el que dirige Vladimir Padrino, junto con el resto de los militares, por supuesto. Entonces aquí hay una situación pues muy compleja, en donde estas conversaciones pues se han venido filtrando, se han venido dando algunas interpretaciones, pero no ha habido claridad por parte de los protagonistas acerca de esto, porque desde luego yo creo que no va a ser la última conversación. Yo creo que aquí hay posibilidades de diálogo, pero respondiendo directamente a tu pregunta sobre si estas condiciones son susceptibles a ser cumplidas y son aceptables, yo creo que aquí hay varios escollos, y un escollo mayor es que precisamente en esa conversación un intermediario fue y un participante fue Marco Rubio. Y Marco Rubio tiene una posición política, ideológica e incluso podríamos decir emocional
involucrada en todo esto, en donde no va a permitir algo como eso, o al menos no lo permitiría tomando en consideración lo que es su trayectoria, su carrera y muy especialmente su base electoral en la Florida. De acuerdo, profesor, entre lo que ha dicho, entre otros, la agencia Reuters, de sus indagaciones es que Maduro estaría pidiendo, por ejemplo, la eliminación de todas las sanciones estadounidenses a Venezuela. Cuentan que son alrededor de 400 sanciones económicas, geográficas, etcétera. Y entre otros también levantar sanciones a 100 funcionarios del gobierno venezolano. Y además se insinúa la posibilidad de que Nicolás Maduro quisiera tener control posteriormente sobre los mecanismos militares, sobre el poder militar. ¿Eso significaría realmente salir o eso es como el poder detrás de? Pues aquí estamos viendo pues procesos de negociaciones muy maximalistas, desde luego, en donde cada uno está haciendo su carta al niño Dios, particularmente en el caso de Maduro, tratando de conseguir o solicitar lo máximo para ver si puede conseguir lo mínimo, creería yo. Y adicionalmente, replicando un poco la fórmula que era la que planteaban los sandinistas al final, digamos, ya para ir a una situación de elecciones a finales de los años 80, principios de los 90, con Violeta Chamorro, en donde el sandinismo quería quedarse con el control de las Fuerzas Armadas y desde allí ellos decir que iba a garantizar una transición. Esto, por supuesto, no es viable. Sabemos que no es viable por un elemento central que no podemos perder de vista. El chavismo, incluso desde los tiempos de Hugo Chávez, ha utilizado la negociación como un instrumento para ganar tiempo y para lograr mantenerse en el poder. La negociación para ellos ha sido más que un compromiso, una treta, un camino, un atajo para lograr ciertas concesiones, para apaciguar los ánimos, para lograr ciertas concesiones y luego al final ir poco a poco, fase a fase, ir traicionando esos acuerdos. Eso pasó, por ejemplo, lo más reciente, los acuerdos de Barbados y por supuesto los acuerdos de Qatar. Estos acuerdos que iban y que estaban apuntando hacia unas elecciones relativamente libres, pues no fueron cumplidos, no solamente porque las elecciones no fueron libres, es decir, María Corina Machado no pudo ser candidata, y adicionalmente porque al final los resultados no fueron respetados por el chavismo. Entonces, estamos ante una situación de baja, de una pérdida completa de credibilidad, en donde cualquier tipo de negociación, de diálogo, que conduzca una negociación no va a ser tomado en cuenta o no pareciera ser tomado con seriedad por parte de ningún interlocutor que efectivamente quiera pues algún cambio en Venezuela. Es por eso que considero que además del factor que te mencioné de Marco Rubio, aquí hay un tema de pérdida absoluta, de falta absoluta de credibilidad por parte del régimen venezolano. ¿Qué tanto poder tiene? Bueno, obviamente la pregunta es muchísimo, pero ¿qué tantas posibilidades tiene Trump de verdaderamente hacer una operación tierra-aire y pues ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, sabiendo que sí, ya hubo una suerte de espaldarazo del Congreso estadounidense, pero no necesariamente eso significa que pueda entrar en territorio venezolano? ¿Qué tanto tiene realmente de poder político Trump para eso? A ver, vamos por parte, ¿no? Hay una posibilidad real, y lo estamos viendo con el despliegue de fuerzas aeronavales, de ataques a tierra a distancia. Hay una concentración de misiles Tomahawk que tiene una capacidad máxima de alcance de 2.500 kilómetros. Tomemos en consideración que entre Puerto Rico y Caracas hay cerca de unos 800 kilómetros. Entonces está a tiro. Todas las bases militares venezolanas de importancia están entre la zona costera y los llanos. Entonces están, digamos, en el rango de acción y de impacto de estos misiles, que son misiles de largo alcance. Asimismo está al alcance, digamos, las bases militares, las bases de los aviones de combate, las bases de los sistemas de misiles antiaéreos, sobre todo los más importantes, que son los S-300 y los Buk de fabricación rusa. Entonces, la posibilidad existe, la capacidad existe, hace falta que se manifieste la voluntad política y las declaraciones que estamos viendo en los últimos días, últimas horas sobre todo, parecen apuntar precisamente a que ya se ha tomado una decisión de atacar.
Ya en materia de incursión en tierra, creo que hay unas limitaciones muy importantes, pero que no son necesariamente jurídicas o políticas, son más bien algunas, digamos, limitaciones en cuanto a hasta qué grado, hasta qué punto quisieran involucrarse directamente en un conflicto en tierra. Sin embargo, creo que hay incluso algunas posibilidades de todo esto, no de una incursión de gran escala, no de una invasión, como se ha dicho, sino más bien de incursiones de tipo táctico, incursiones comando para lograr algún tipo de objetivo. Estoy, digamos, simplemente enumerando posibilidades, me nombrando posibilidades dentro del gran abanico de opciones militares que tiene Donald Trump en este momento sobre Venezuela. Este tipo de acciones podría ir desde sabotajes, hasta incursiones que lleven a la eliminación de algunos objetivos e individuos en particular, o la extracción de algunos otros individuos. Es decir, aquí existe unas condiciones y una concentración de fuerza. Es por eso que es importante, todo el mundo está viendo mucho el portaaviones Gerald Ford. El Gerald Ford está allí para proteger cualquier tipo de operación y que no intervenga ninguna otra potencia, ¿de acuerdo? El grupo que a mí más me llama la atención es el grupo de combate anfibio Iwo Jima, que se ha venido desplazando entre Trinidad y Tobago, sobre todo en el Golfo que separa Trinidad y Tobago de Venezuela. Y en esa situación, ¿verdad? En esa posición, tienen una capacidad importante para lanzar, para proyectar algún tipo de incursión puntual con objetivos tácticos importantes, pero de impacto estratégico, por supuesto. Ahora bien, aquí el tema central es si realmente, incluso bajo esta amenaza real, porque esto es una amenaza real, esto es una amenaza, digamos, que tú y yo claramente, pues, entenderíamos, pero si el chavismo tiene la capacidad de procesar que esta es una amenaza real y creíble, porque hasta los momentos lo que hemos visto es una serie de posiciones muy maximalistas de resistencia, en donde al parecer o se presume que esto es un bluff de Donald Trump, que, digamos, siempre existe esa posibilidad, no lo perdamos de vista, pero se presume que esto podría ser un bluff, el gobierno de facto en Venezuela lo presume, o lo podría presumir, pero adicionalmente la estructura del chavismo, su evolución en los últimos años, ha ido a convertirse en una estructura muy compleja, con múltiples intereses, múltiples capas, que no permiten tomas de decisiones completamente racionales, incluso con un grupo de batalla aeronaval y anfibio como el que esté al frente. En este momento, una cuarta parte del poder aeronaval de los Estados Unidos que se despliega en el mundo está desplegado frente a Venezuela. Y aún así, no se rinden. ¿Por qué? Porque yo tengo la tesis de que no se pueden rendir, no son incapaces de rendirse. El diseño institucional y el diseño político del chavismo, desde su principio, no fue pensado para rendirse, fue pensado para avanzar incluso bajo las peores condiciones, y juegan un poco a generar el estrés político suficiente como para que cualquier adversario sienta que no vale la pena atacarlos, que no vale la pena ir hasta las últimas consecuencias. El problema que estoy viendo yo con todo esto es que pareciera está dando algunas señales Donald Trump de que sí está dispuesto a seguir cruzando la línea, y que de no hacerlo se arriesgaría entonces a un problema gravísimo de credibilidad internacional, que para él es algo muy importante, para él y por supuesto para su secretario de guerra y para su secretario de Estado. En ese escenario, ¿cómo está la oposición venezolana? ¿Espectadores o están jugando algún rol, como se ha dicho, que están asusando allá desde Washington? Es decir, ¿qué papel está jugando la oposición en este punto? Pues allí, desde luego que la oposición que debemos tomar en cuenta, sobre todo en este contexto tan difícil, es la que lidera María Corina Machado. Y claramente hay allí un interés en que exista una amenaza creíble de la fuerza para lograr un quiebre del régimen. O en un caso extremo, incluso el uso de la fuerza para lograr algún tipo de fisura que genere, por supuesto, tensiones internas y que fracture la relación, sobre todo civil-militar. Entonces, sí, yo creo que claramente aquí no hay ningún tipo de duda de que la oposición mayoritaria, que está liderada por María Corina Machado, está apostándole a esto y está apostándole a una transición. Y sobre esto no estoy haciendo ningún análisis, estoy simplemente mencionando las cosas que María Corina ha dicho, y que además lo ha plasmado incluso en un manifiesto
que se ha hecho público, que sigue circulando en redes, en donde plantea cómo va a ser ese plan de transición y hacia qué apuntaría esa transición para una Venezuela futura. Entonces, creo que no es ningún secreto de que hay un interés muy claro en que este poder militar de los Estados Unidos acompañe los objetivos políticos de esa oposición mayoritaria. Que ese es probablemente uno de los puntos más polémicos en medio, además de la designación de María Corina Machado como Premio Nobel de Paz. Pues uno de los puntos que ha sostenido, entre otros, el presidente Gustavo Petro es cómo un Nobel de Paz pide que invadan su propio país. En este punto, eso es un tema de agenda internacional que el mismo presidente Petro ha llevado junto con otras voces, por supuesto, para cuestionar tanto el Nobel de Paz como el hecho mismo de que la oposición esté jugando a eso. Es decir, como si en Sudamérica no supiéramos todavía qué es lo que es una incursión de Estados Unidos. No, en América Latina sabemos de lo que son incursiones de los Estados Unidos, es decir, los conocemos muy bien, solamente que no han incursionado militarmente en un país tan grande como Venezuela, siempre lo han hecho en países, digamos, insulares del Caribe o países centroamericanos, ¿no? Entonces no hemos visto, digamos, una incursión de estas dimensiones, ¿no? Y sobre todo un país, insisto, en la masa continental suramericana. Sobre esto, digamos, todavía no ha habido ningún tipo de acción militar directa por parte de los Estados Unidos. Influencia política, sí, acciones de la CIA, todas las que quieras, pero no una acción directa. Y es por eso que esto tiene, digamos, muchas características de ser un elemento, digamos, un fenómeno inédito. Ahora bien, volvamos a lo que dices, porque me parece súper interesante la pregunta en cuanto a lo polémico que puede ser esto. Yo creo que esto es polémico cuando no se es venezolano. Cuando no se es venezolano, cuando no se apoya a una transición, podría parecer muy polémico. Pero cuando se está en una posición de apoyar una transición política de tu propio país, ¿verdad? En donde sientes que las condiciones actuales de opresión política, de quiebre económico, de limitaciones o cualquier tipo de libertades en el país, empezando por libertades económicas, pero también libertades políticas, libertad de expresión y todo lo que ha sido la degradación de Venezuela, de ser un país pues que estaba siempre como entre los países, digamos, de potencias medias latinoamericanas, hacer lo que se ha convertido actualmente, pues es muy fácil, ahí sí, pensar que en realidad esto no tiene, digamos, nada de polémico. Es decir, tenemos un problema, estamos buscando a un aliado poderoso que nos ayude a resolver esto, quebrando las resistencias de esto que consideramos una fuerza ocupante. Ahora, que un líder político llame a invadir su país o llame a una acción militar contra su propio país, que en este caso sería contra un régimen de facto, no es nada nuevo. Es decir, por solo mencionar un ejemplo, el caso de Charles de Gaulle, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues, estaba muy contento con que los aliados, y además él incitaba a que los aliados llevasen adelante acciones contra, digamos, en territorio de Francia. Si lo vemos así, lo que estaría planteando María Corina Machado sería una operación de liberación. Y es la interpretación que se le da. Yo entiendo que el presidente Gustavo Petro no tenga que compartir esta visión, digamos, faltaba más, ¿verdad? Digamos, va en contra, por supuesto, de sus intereses, va en contra de sus visiones, pero hay que entender esto en el contexto y en el pellejo de la oposición venezolana, esa oposición mayoritaria que ganó las elecciones el 28 de julio. Entonces, cuando lo vemos en esa perspectiva, comienza a tener mucho más sentido. No en la perspectiva de la oposición, digamos, del pacto histórico o la perspectiva de la oposición a Donald Trump o la perspectiva del New York Times. No, cuando se ve en la perspectiva de, por ejemplo, la diáspora venezolana, se ve en la perspectiva de la mayoría que votó por María Corina Machado. Allí ya pierde un poco ese carácter de ser tan polémico y tan controversial y comienza a tener mucho sentido estratégico. De acuerdo, y entremos entonces al punto que probablemente nuestros oyentes en este momento dirán, bueno, pero ¿y cuándo van a hablar de Colombia? Porque durante este martes el presidente Donald Trump envió mensajes muy claros acerca de que Colombia también podría ser blanco de ataques por su producción y su envío de drogas a Estados Unidos. Ya lo hemos visto que ya había operaciones en el Pacífico, no solo en el Atlántico, lo cual, digamos, nos rodea. Pero el hecho de que ya haya una mención directa
a la sola idea y que el presidente Petro le haya respondido que esas declaraciones, declarar guerra, no queremos alimentar el pánico porque no se trata de eso, pero claramente los colombianos estamos todos atentos a qué es lo que puede significar este lenguaje de los dos mandatarios. Bueno, Carlos, lo hemos hablado tú y yo en este mismo espacio, en otra ocasión, y es el tema de las tensiones que hay entre las posiciones del presidente Gustavo Petro, sus preferencias políticas, ideológicas, sus líneas de política exterior y lo que son los compromisos institucionales de Colombia, particularmente en el ámbito de seguridad y defensa. En el ámbito de seguridad y defensa, Colombia tiene una serie de compromisos y una serie de acuerdos y de cooperación militar con los Estados Unidos que son extraordinarios en el marco latinoamericano. No estamos hablando simplemente de un aliado más en América Latina, es el gran aliado de América Latina para los Estados Unidos. Y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares colombianas tienen un grado muy alto de vinculación, interoperatividad, cooperación, educación en el ámbito del sistema de defensa de los Estados Unidos, que hace, pues, desde luego, que es llamativo, por supuesto, que se den este tipo de declaraciones por parte del presidente Trump, tomando en consideración estos vínculos. Y también se hace llamativo la respuesta de Gustavo Petro, tomando en consideración estos vínculos. Entonces aquí pareciera que hay un conflicto directo entre Trump y Petro, pero no necesariamente un conflicto directo entre los Estados Unidos y Colombia. Es por eso que yo leo esto, y esto es simplemente mi lectura, digamos, preliminar, porque esto acaba de ocurrir, ¿verdad? En el momento que estamos conversando, mi lectura preliminar es que desde luego que hay que mandar un mensaje de que esto es una gran operación antinarcóticos, que yo creo que hay un elemento antinarcóticos aquí que es muy serio, muy, muy real, pero que no es el elemento central y que tiene mucho más que ver con tratar de minimizar una amenaza hemisférica que es el chavismo en Venezuela, y que en ese sentido se está tratando de aislar a cualquier tipo de fuerza que quiera ser solidaria o apoyar a este chavismo. Entonces, allí pareciera que se está tratando de marcar un poco el terreno y decir, manténganse ustedes de su lado, tengo buenas relaciones con tu sistema de defensa, tengo buenas relaciones con tus fuerzas militares, tengo malas relaciones contigo, mantente de tu lado, no te sigas involucrando en todo esto, porque esto te puede caer a ti. Entonces, pareciera que aquí hay una demarcación de cuáles son los límites y hasta qué punto se va a tolerar cualquier tipo de, digamos, diatriba, discurso que interfiera en esta operación en Venezuela, que, insisto, no sabemos exactamente de qué naturaleza puede ser, pero que cada vez se aproxima más a una probable acción militar en terreno, aunque sea a distancia. Entonces yo creo que, insisto, y creo que tienes razón en eso, digamos, no deberíamos llamar a generar ningún tipo de alarma con respecto a esto, no generar pánico con respecto a esto. Creo que esto hace más parte de las diatribas y de los discursos políticos de dos presidentes que son bastante estrambóticos en su forma de comunicar ideas y que necesitan mantener, digamos, la atención en sus propias bases sociales y electorales que objetivos reales y estratégicos que vayan a confrontar a Colombia con los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.